El problema no es lo que ves, es lo que sientes cuando estás solo. Hay un tipo de miedo que no viene de los sustos, no viene de un grito, no viene de un monstruo, viene de algo mucho peor, de no saber si lo que estás viendo es real. Y The Occultist juega exactamente con eso, no te pone delante del peligro desde el principio, te deja avanzar, te deja investigar y te deja pensar que tienes el control, hasta que empiezas a notar que algo no encaja y en ese momento te das cuenta que ya es demasiado tarde. En The Occultist no eres un héroe, no eres un luchador, no eres alguien preparado para lo que va a pasar, eres alguien que investiga lo desconocido y eso cambia todo, porque no tienes poder, no tienes armas y no tienes control real, solo tienes curiosidad y esa curiosidad es lo que te mete en problemas, porque hay un momento en el que te das cuenta de algo muy incómodo. El juego se desarrolla en una isla, aislada, silenciosa y olvidada, pero no es un escenario cualquiera, es un lugar que parece tener intención, casas abandonadas, espacios cerrados, caminos que no te dan confianza y sonidos que no sabes de dónde vienen, y poco a poco dejas de sentir que estás explorando y empiezas a sentir que estás entrando donde no debes. Y es cuando llega ese instante en el que avanzas, pero hay algo dentro de ti que te dice: no sigas, pero aún así sigues, porque quieres saber, y eso es The Occultist. Aquí no vas a enfrentarte a enemigos como en otros juegos. Aquí el gameplay gira alrededor de exploración, resolución de puzzles, interacción con objetos y uso de herramientas ocultistas, pero todo tiene una cosa en común, y es la vulnerabilidad. No puedes defenderte como en otros juegos, tienes que pensar, tienes que observar y tienes que interpretar, y eso cambia completamente la tensión. Hay algo que este juego hace muy bien, no te da respuestas rápidas, te da pistas, te deja construir la historia, te deja conectar cosas y eso genera algo muy potente, genera implicación. Y eso te dice una cosa, no estás viendo una historia, estás dentro de ella, porque no todo es lo que parece. Hay un momento en el que dejas de jugar relajado y empiezas a mirar más lento, escuchar más, dudar de cada paso, y eso no es casualidad, el juego está diseñado para eso, para que sientas incomodidad constante, y cuando un juego consigue eso, ya no lo consumes igual. The Occultist no te lo da todo, no te dice qué pasa, no te explica todo, te deja espacio y ese espacio lo rellenas tú, y eso es mucho más potente que cualquier explicación directa. Pero claro, este tipo de juegos tienen una línea peligrosa, si no evolucionan el misterio, pierden fuerza. ¿Por qué? Porque el miedo inicial engancha, pero necesita avanzar. Si lo hace bien, puede ser muy memorable, y si no, ese miedo se queda en la atmósfera. Y ahora piensa en esto, porque aquí está el mejunje del asunto. Hay puertas que se abren y hay puertas que deberían quedarse cerradas, pero el problema nunca ha sido la puerta, ha sido la decisión de cruzarla. Y The Occultist te pone justo ahí, no te obliga, no te empuja y te deja elegir. Pero ¿sabes una cosa? Si sigues, no vas a salir igual. Y ahora dime, cuando algo te diga que no sigas, ¿vas a parar o vas a querer saber qué hay detrás? Porque The Occultist no trata solo de enfrentarte a lo desconocido, trata de adentrarte en un lugar donde la realidad empieza a romperse, donde cada sonido, cada sombra y cada silencio parecen esconder algo que no debería de estar ahí. Aquí el miedo no viene solo de lo que ves, viene de lo que intuyes, de lo que no entiendes, de lo que se mueve cuando no miras y de esa sensación constante de que algo te observa, aunque no puedas demostrarlo. Es un terror más lento, más psicológico, de esos que no necesitan sobresaltos constantes, porque saben que el verdadero miedo está en la anticipación, en la duda y en lo que tu propia mente empieza a construir. Y cuanto más avanzas, más difícil es distinguir qué es real y qué forma parte de algo que se está filtrando poco a poco en tu cabeza, porque en este tipo de experiencias no se trata solo de sobrevivir, se trata de entender, aunque entender tenga un precio. The Occultist no quiere que te sientas cómodo, quiere que te cuestiones todo, que avances con miedo y que sigas adelante incluso cuando sabes que no deberías. No es solo terror, es inquietud, tensión y esa sensación constante de estar cruzando una línea invisible, porque hay puertas que no se abren para descubrir la verdad, se abren para demostrarte que nunca debiste cruzarlas, y cuando lo desconocido empieza a entenderte mejor que tú mismo, el verdadero peligro ya no está fuera.
tic tac, la cuenta va en aumento. Streamers tengo flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento. 6000 es solo el principio del ascenso lento.